Hola Marian, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bueno, arrancamos. Sí, el programa número 11 Sí, de la tercera temporada del tercer año. No, sí, del segundo, segundo año. segundo año. Sí, Bueno, estamos acá, sí, reunidos para hacer este programa. Como sí, decíamos al inicio en la presentación, un programa con mucha memoria y con muchos recuerdos por el indio. sí, el más ricotero que se puede hacer. Todo lo que podamos hacer más ricotero lo vamos a intentar. En primera instancia tenemos presentando como una selga, que es tu columna el Sí, día de hoy. vamos a abordar hoy, empezando como una selga, el indio y la muerte. Ok, ¿Qué nos movió eso? Casi cumpliendo hace un mes. mal. Así que bueno, en un momento quería, cuando pensaba en esto, pensaba en hacer algo profundo, complejo y demás, y después me di cuenta que era imposible. Así que lo que decidí es hacer algo que puede ser medio pavo, siendo hombre también y demás, más autorreferencial y como compartir 4 cosas. Bueno, Y bien. vamos a ver qué nos pasa con esto del indio y la muerte. Ok, Bien, después me gustaría que charlemos un poquito. Igual como vos dijiste, todo el programa va a ser bastante ricotero y sí, bueno, y así estamos. bien. Bueno, lo primero que quería decir es que algunas crónicas, también voy a leer un poco a veces porque hay algunas cosas que no quisiera olvidarme y un poco me moviliza el tema, así que bueno, Sí. vamos a hacer lo que se Me llama pueda. mucho la atención igual la temática. Tipo, Sí, el indio y la muerte en general, habiendo pasado un sí. mes de su muerte casi. Entonces es como. Bueno, me interesa saber cómo lo vamos a encarar, porque todos estuvimos atravesados por estas dos cosas estos días. Sí, bueno, en primer lugar dicen eso, ¿no? Que el 5 del 6 murió el indio. Ujú. Eso nos despertamos ese viernes raro y nos dijeron eso y bueno, no sé, se dicen tantas cosas que hay que ver quién lo puede creer o quién no. Pero nos juntamos Sí, en el patio Olmos nosotros, con sí, otra gente y en todo el país y en otros lados del mundo. mucha misa. Y lloramos y nos reímos y bueno, nos emocionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos infinitos rituales y venimos haciéndolo también. Sí, De hecho, este programa es parte de eso, seguramente. obvio. Pero yo digo que para mí el indio no murió o murió y sigue vivo, lo cual es una rareza, pero tratándose del indio, todo es posible. Sí, En segundo lugar, no sé por qué, pero esto es algo de autorreferencia. Me vinieron cuando el indio murió, o de ese ese viernes. viernes 5, me vinieron 3 referencias de la muerte y el arte a mi vida y quería recordarlas, que son de diferentes tipos de arte. Una película, un libro y una canción. Bien. Un fragmento en realidad. El fragmento es de Murguita del Sur, de Ah, Bersuit, que dice, oficinas alistando predadores en las radios incitando al festival, que recuerdan por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer, hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. bien. Es Y un tema esa dedicado referencia. al Che. Che, pero que creo que por algo me remite también al indio, ¿no? Sí, como la continuidad, que es lo que sucede a partir de esa muerte, que es, ay, perdón, un Sí, bocadillo. Había una cosa o sea, una frase, un tweet, no sé, esta cosa que uno lee por internet, o me lo dijo mi hermana, muy sí, probablemente, que es, ahora va a haber un montón de gente haciéndose la ricotera, y uno dice, che, bienvenidos, en bienvenido sea, realidad. Es sí. como ahora todas las personas que se convierten en ricotera, que empiezan a escuchar el indio por cualquiera de sus facetas, solista, o en cualquiera de sus bandas, nada, bienvenidos. Es como que ahora va a haber muchos más fanáticos del indio. Sí, totalmente. Si algo no fue, el movimiento ricotero es sectario. Claro, Así que bienvenido sea todo el mundo. Y tiene que ver con esto, ¿no? De un muerto que no para de nacer, es un poco esta idea de que el indio no murió, si murió sigue vivo. tal Bueno, cual. siguen haciendo. Después hay un librito que mi viejo, yo no quería leer cuando era pibe y demás, y mi viejo me dio este librito de Jorge Amado, que es La muerte y la muerte de Quincas Vero da Gua. Bueno, esto en portugués se pronuncia bien, yo lo estoy pronunciando mal. Pero básicamente es la historia de un chabón que muere, un tipo como bien sería, de gente bien diría este gobierno horrible que tenemos, Ujú. y que su familia le hace como un velatorio, así como todos los honores, todo, como un buen trabajador y demás. Y el problema es que este tipo en los últimos años había abandonado su vida burguesa y se había ido con todos los marginales del pueblo. Bien, Entonces tiene como 2 muertes, que es una con sus amigos en el agua, en el mar y demás. tal cual. Entonces,
Obviamente, en este caso no estamos hablando de Y una otra en familia. la muerte de la familia, Sí. que le O recordaba sea, frente a su como... muerte hay dos interpretaciones de Tal su cual, muerte. bien. En este caso no estamos hablando de una familia hermosa, como Bruno, la Viru, gente que amamos. Pero sí hay una cosa de cómo interpretamos la muerte y también la idea de que él ofreció su vida también para unirla a los marginales, a los marginados del sistema. Tal cual. Entonces, y que cuando estábamos en su velorio y cuando estábamos celebrando su vida ese viernes a la tarde-noche y a la noche y demás, nos veíamos ahí, ¿no? Toda la gente que estábamos festejando su vida Tal y cual. eso me parece algo hermoso y complejo, ¿no? Sí, sí. Y lo último que tiene que ver con esto, que es una película que a mí me cambió cuando estaba en la primaria, La idea de la muerte, que es del 93, que es Filadelfia. Sí. ¿La viste? De Tom Hanks. La tengo muy presente, pero no sé Bueno. si la vi completa. Es como esas que agarras en la tele y Nah, pero te tenés pones que a ver verla. completa. Bueno, La tengo que ver completa, listo, tarea para mañana la casa. ves completa. Filadelfia. No, esto, y la película trata de un chabón que, bueno, no importa. Él tiene HIV, un tipo homosexual y que contrata un abogado homofóbico, pero que después van trabando una amistad y todo Claro. se resuelve positivamente. La puedo spoilear porque, bueno, pasó en el 93, ¿no? Sí. Tiene Más 30 de 30 años. años. En fin, pero lo que es interesante es que, y que a mí me cambió la idea de la muerte, es que cuando muere Tom Hanks, en lugar de hacer un velorio llorando, hacen como una fiesta, una celebración de su vida, Tal cual. con videos de él y demás. Y a mí yo, pendejito de 12 años, eso me flashó, me cambió Claro. la idea de la muerte y desde ahí creo que la muerte hay que celebrar a la gente buena que muere, para que no muera completamente, celebrar su vida. Tal y me cual. parece que eso un poco con el indio hemos empezado a hacer y creo que un poco también es el espíritu de la cultura solariana, Sí. la cultura del indio en ese sentido, ¿no? Va. Yo creo que ahí lo que nos pasó es que nosotros despedimos al indio en varias veces, digamos, en varias facetas o varias cosas de su vida, digamos. Entonces es como que siempre lo veníamos teniendo presente, como que bueno, ya sabemos que hay un momento en el que no íbamos a verlo más con los fundamentalistas, cuando despedimos a los redondos y así. Entonces como que obviamente que no esperábamos su muerte y hubiéramos querido que sea eterno, pero sí siento que hubo como varias despedidas antes que también al momento de encontrarnos, las podíamos recordar y decir, ¿te acuerdas cuando dije que no iba a tocar más? ¿Y te acuerdas de esto? Bueno, Y pero así. eso me trae a lo tercero que quería decir, que es la definición de la muerte, ¿no? Hay muchas definiciones de la muerte de la RAE, para poner algo horrible, pero que organiza el discurso en muchos casos, y dice cesación o término de la vida, ¿no? Y yo decía, bueno, me vuelve a pensar eso, ¿no? O sea, si con todo este último recorrido del indio, todo lo que nos fue legando, ¿no? Desde su banda, los fundamentalistas ahora, hasta, no sé, el último disco, que era una despedida, como Tal vos cual. decís, que él fue preparando un poco el escenario, ¿no? Hasta nos dejó su requiem Claro, casi. Entonces, tal cual. bueno, yo pensaba cuánto efectivamente terminó la vida cuando el indio nos dejó tanto y hay tanto que perdura. Entonces Sí. vuelvo a preguntarme si esta definición se ajusta. Creo que en esta vida no se puede ajustar mucho esa definición. Porque hay una desaparición física, obviamente hay una imposibilidad de seguir creando. Seguramente van a aparecer más cosas porque él dejó 1000 cosas ahí haciéndose. Pero bueno, yo pensaba esto, ¿no? Entonces vuelvo a preguntarme, con estas definiciones que estuve leyendo de la RAE, ¿no? Hay como 5 o 6. Sí. Pensando de si efectivamente el indio murió, no murió, si murió y sigue vivo, si es un muerto que no para de nacer. Entonces, Tal bueno, cual. y ahí yo quería terminar diciendo un par de cosas que tienen que ver con, bueno, a mí hay algo que me indignó, una pavada, ¿no? Pero de mucha gente que decía, no, el indio para mí fue mi juventud, ¿no? Bien. Decía mucha gente, para mí el indio es mi vida, es mi vida, o sea, es como, no es solo mi juventud, es Claro, como... ¿qué te pasó después? Claro, o sea, igual no, la gente lo decía, no sé por qué le repetía la juventud, que Sí, igual sí. todo bien, cada quien hace lo que puede y le pasa lo que pasa, pero a mí, yo entonces pensaba cuántas cosas de mi vida están marcadas por el indio. De hecho, Tal cual. ahora estábamos hablando de mi gato se llama el indio, Indio. por el indio. Cuando vine a vivir a Córdoba hace 15 años, la organización estudiantil que formamos se llamaba Gualicho, que era una madrugada de estudiantes que queríamos hacer algo de izquierda popular, así transformador, militar popularmente en la facultad, y nos pusimos en mi casa a la madrugada, porque no nos salía un nombre.
a propuesta mía, a ver todos los discos de Los Redondos, a ver Claro. dónde podía estar el nombre de nuestra organización. Siempre iba a estar la respuesta ahí, en algún disco de Los Redondos. Ese era el criterio. Ese era el criterio. No se nos ocurre No a sabemos nosotros, qué que hacer. somos como 20 acá tirados ya a las 3 de la mañana y demás. Claro. Algo aparece. Y se apareció Sí, Gualicho. Totalmente. Y que la frase era, puede ser nubarrón, pero también tormenta. Tormenta. Como una frase que nos representaba. Entonces, hay un montón de cosas que yo podría decir. Bueno, de hecho, esta sección se llama Pensando como una selga, entonces también es una cosa de... Yo pensé, bueno, ¿cómo puede ser llamarse Una columna, una en la que columna yo donde puedo quiero estar. pensar y compartir algunas cosas? Bueno, el Tal cual. indio. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que me hacen pensar que más allá de lo físico, de lo que pueda seguir creando, me cuesta decir que el indio murió en algún sentido. Y me parece que esto hackea vidas como la del indio, legados como los del indio, creo que hackean un poco esta idea de la muerte que la RAE nos quiere imponer. Me parece Claro. que no se amolda a eso. Y se me venía una última imagen, media bizarra quizás, pero también pensando en el indio, en este mes y demás, me acordaba de la frase que dicen que escuchó Walsh en un bar en el 50, a finales del 56, que estaba tomando ahí un café en un bar y escuchó que alguien le decía, en otra mesa, Ujú. hay un fusilado que vive Sí, por los fusilamientos totalmente. de José de León Suárez, que era literal, porque había uno que habían intentado fusilar y había escapado, y eso hace toda la investigación Sí. de Operación Masacre. Tal cual. Pero esa frase potente que a Walsh le llamó la atención, como hay un fusilado que vive, y es una imagen hermosa de Tal cual. decir, che, hay alguien que fusilaron pero está vivo. Sí, Bueno, yo pensaba el indio, ¿no? Si no hay un muerto que vive. tal cual. Y en ese sentido yo pensaba qué loco que puede ser si, no sé, de acá a 10 años, 15 años, 20 años, estamos en un bar tomando una cerveza y en otra mesa escuchamos jóvenes que dicen, che, esto, ¿qué onda? Y que hablan del indio y demás. Sí. Y eso sí no es como un muerto que Wow, vive. Totalmente. Entonces pensaba en eso y me parecía que era una imagen linda, una escena linda que se me había ocurrido como para seguir recuperando en este lío que estamos viviendo este héroe. Todas esas veces que va a volver a nacer el indio, cada vez que alguien lo descubre por primera vez. Con lo vasto que es descubrir el indio, o sea, con todas las cosas, con todas las carátulas, con todas las formas en las que lo podés hacer, y todos los momentos en los que te va a hablar después. Sí. Porque si hay algo en lo que yo estuve pensando durante todo este tiempo es como, uy, sí, toda la cuestión popular, todo cómo nos aúna, cómo qué loco cuando nos encontramos ese viernes y todo eso. Pero ya después el resayo que me queda es como, che, y todas las veces que me habló a mí. Sí. Entonces todas las veces que a alguien nazca con el indio, digamos, es como, Sí. wow. Y yo creo que eso, también en este contexto horroroso, lo que fue el 5 de junio con lo del indio, que despertó para mí unas fibras de un movimiento popular hipermasivo. Y el 3 de junio también con lo de Agostina y demás, bueno, No, hay está ni una menos. sí, hay como unas cosas que, bueno, que están ahí, ¿no? Están Sí. en nuestro pueblo y nos cruzan, nos atraviesan. cual. Entonces, bueno, bienvenido sea que el indio siga viviendo y yo creo que este programa tiene como principio fundamental quizás de acá en adelante, bueno, eso, mantener vivo al indio y que en un bar, en un futuro, haya jóvenes que puedan charlar y decir que hay un muerto que vive y ese muerto que vive se llama Indio Solari. Me encanta. Así que bueno, vamos a despedirnos con una cancioncita, parte del legado que él nos legó, Sí, que él decía que había que escuchar también a las muchachitas que están haciendo cosas interesantes. interesantes. Él, parte de sus últimas legados fue Serenata de los Santos Fumadores, una canción que hizo para Valentina Cook, Sí. la compañera de Gaspar. Así que es parte de los fundamentalistas, ¿no? Tal cual. Así que bueno, nos vamos con esa canción que es hermosa y que forma parte de sus últimos legados también.